Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Es algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí, que más. Y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso, siempre he pensado que para trabajar toda una vida para los niños se tiene que tener un don especial. Lo digo sobre todo porque quienes trabajan para los niños tienen primero que convencer a los adultos, que son los que mueven a los niños, y después convencer a los niños. Los niños, por sus características, por su ingenuidad, por su sinceridad, sí no es un espectador fácil. Usted que tiene experiencia de tantos años trabajando para ellos, ¿qué dones, qué características debe tener alguien que quiera dedicarse a trabajar para ellos? Martí decía, y creo que lo decía porque de algún modo Martí comprendió la infancia, entendió lo importante que representa ser niño y cómo debíamos ver los adultos a los niños. Y decía que el niño sabe más de lo que parece. Yo no puedo decirte que vine a la infancia, digamos, por asomo o por simple casualidad. Yo me gradué en la Escuela de Instructores de Arte, en el Comodoro, en 1964. Y de inmediato comencé a trabajar en el Escambray. Era un tiempo muy complejo, muy difícil, y no había maestros de educación física, y entonces los instructores nos convertimos un poco en los hombres a montaña. Debíamos hacer de todo. Y desde el principio yo sentí una inclinación muy fuerte hacia la infancia. Tal vez porque yo nací en el campo, porque tuve una infancia pobre, pero veía más cielo, estaba más lejos los límites y estaba mucho más cerca de la naturaleza, y quizás el duende de la fantasía desde pequeño me tomó y dejó en mí algo que no he dejado morir, que es el niño, ¿no? Y siempre, ahora al cabo de los años, me percato de que siempre pensé y sentí como un niño, y que uno de los sentimientos que más admiro en el ser humano es la ingenuidad y la inocencia, que desdichadamente, lamentablemente, tristemente, de algún modo desaparece, ¿no? Estamos en el siglo de la alexitimia, la famosa enfermedad del desamor. Y por lo tanto creo que más que nunca hace falta trabajar por la ternura, por el amor. ¿Qué significan para mí los niños? ¿Qué significaron desde un principio? Significaron la parte más hermosa, más limpia, más transparente, más diáfana, más noble de la vida. Y entendí desde siempre cuánta responsabilidad teníamos los adultos con ellos. Es difícil la comunicación, y fue difícil desde el principio, y creo que eso fue lo que fue facilitando después un entendimiento y una comprensión de tú a tú, porque el niño sabe perfectamente cuándo lo ves como un niño y cuándo lo respetas como a un adulto, que creo que el niño no es lo que queremos que sea, no es lo que creemos que es, no es lo que necesitamos que sea. El niño es el niño y tiene sus intereses y tiene sus particularidades de carácter, sus necesidades específicas, y además tiene su personalidad, tiene su manera de ver, de sentir y de asumir la vida. Y muchas veces, desdichadamente, me avergüenza decir esto, el adulto cree que mira hacia abajo, y es el niño el que mira hacia abajo cuando se dirige al adulto. La preocupación por la infancia debe ser la preocupación de todos.
Y sobre todo en las cosas, uno no puede perder el sentido de la infancia, no puede dejar de ser niño totalmente. Creo que es un tesoro que uno no puede darse el lujo de despojarse de él. Es realmente un estatus muy especial cuando uno aprende a ver la vida a través de los ojos de un niño y como un niño. Es maravilloso realmente. No sé si he respondido a tu pregunta, un poco así, inquieto, pero es parte de la experiencia que me llevaron a trabajar con los niños y a sentirlos como una parte inseparable de mi espíritu. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento es propicio para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y a sus saberes y nos permite pues demostrar cariño, admiración, y es todo lo que yo estoy sintiendo por Fidel Galván, importante director de teatro, dramaturgo, poeta, radicado en la ciudad de Remedio. Desde ya yo te estoy agradeciendo que en medio de un montaje de una obra estés dedicando estos minutos para compartir de tu experiencia, tu larga experiencia. En el año 64 me decías que te habías graduado de la Escuela de Instructores de Arte. En la especialidad de teatro. En la especialidad de teatro. Ahora, ¿cómo un niño nacido en San Francisco de Camarones se llama? San Fernando de Camarones, es un nombre poético. Sí, muy poético. ¿Cómo pudo hacer una elección como de querer estudiar teatro? En realidad yo no fui a buscar el teatro vino a buscarme a mí. Apenas triunfó la revolución, yo tenía 14 años aproximadamente, y me incorporé a la lucha contra bandidos en el Escambray. Y estando allí, bueno, hubo circunstancias excepcionales. Alguien se percató de que la infancia no debía estar corriendo por las lomas, por las montañas, arriesgando su vida, y que la revolución necesitaba de hombres que fueran, de jóvenes que llegaran a formarse inteligentemente porque preveían un futuro, ¿no?, en que deberíamos ser necesarios. Y de allí de pronto apareció la Escuela de Instructores de Arte y se hizo la convocatoria. Yo no supe cómo estuve allí. Estuve allí en la escuela, creo que fue un privilegio, es decir, fue una escuela de excepción, un privilegio. Tuve profesores increíbles. Entre ellos, por ejemplo, podría nombrarte a Felipita Rodríguez, que fue mi maestro espiritual, Onelio, que trabajó con nosotros, figuras internacionales como Osvaldo Dragún, como el mexicano Heraclio Cepeda. Como yo venía en un momento importante en La Habana de la izquierda revolucionaria, se movían en torno a la escuela del Che, se movían casi toda la izquierda revolucionaria, muchos intelectuales, y se acercaban a la Escuela de Instructores de Arte porque era el centro en ese momento nervioso de la cultura en formación, ¿no?, del arte en formación. Y estando allí, bueno, fui bastante predispuesto, habíamos tenido una formación muy machista, tú sabes que era así, y bueno, estábamos predispuestos con la escuela, no queríamos estar en la escuela. Definitivamente, de pronto fue como una venganza, me fue tomando el teatro y llegó un momento en que ya yo no quería hacer otra cosa que lo que estaba haciendo. Bueno, para suerte de nosotros que hemos podido disfrutar de tantos años, de su talento, de su experiencia, Gracias. de su tenacidad de sostener un proyecto como el Grupo de Teatro Guiñol en Remedio. Y mi pregunta viene por ahí. Debe ser difícil sostener un proyecto como un Guiñol
en una ciudad tan alejada de, digamos, de los centros culturales de poder. Me gustaría me hablara de esa experiencia, pero me gustaría también saber quién decidió, si fue usted y por qué, poner un nombre tan emblemático y tan bello para mí que soy deudor de alguna manera de la obra poética de Tagore. Bueno, empezaríamos en la Escuela de Instructores de Arte, donde lo insólito se daba a diario, era lo cotidiano. Teníamos un bibliotecario entonces en ciernes que era Francisco Lloral, el poeta, ¿sabes? Excelente poeta. Y él fue descubriendo en nosotros, allí se formó Sigifredo Álvarez Conesa, es decir, una playa de jóvenes poetas, y él fue identificándonos de alguna manera y fue recomendándonos cosas y dándonos libros y lecturas. Y entre las cosas que yo recuerdo que él me dio a mí, no sé si porque de alguna manera había cierto acercamiento, vio en mí algo que le recordaba a Tagore, me dio el libro de Tagore y fue como un encuentro de eso, amor a primera vista. Y decidí entonces, cuando tuviera un grupo profesional, si llegaba a tenerlo, ponerle ese nombre. A ver, qué bella historia, porque casi siempre cuando uno está por fundar un proyecto, lo último es el nombre que le va a poner ese proyecto. Digamos que una parte difícil, engorrosa para casi todo el mundo, y usted empezó por tener un nombre. Y me imagino que también con ese nombre una filosofía de lo que quería hacer. En el momento en que nosotros íbamos a colocar el nombre de Rabindranath, que lo traía yo hacía mucho tiempo, era un momento difícil hasta para nombrarle, darle el nombre a un grupo. Y cuando propuse Rabindranath Tagore, llegó la comisión que se formaba, comisión del partido, y llegó la comisión y me preguntó cómo va a llamarse el grupo. Yo le dije Rabindranath Tagore. Y de pronto, bueno, hasta el propio nombre significó un verdadero escándalo de comprensión. No, pero ¿quién es ese señor? No importa, es el poeta nacional de la India. Creo que le dije hasta un poema. Les hablé del Cartero del Rey, de Chit. Empecé, error craso, no me entendieron. A las 12 del día todavía estábamos discutiendo sobre el nombre y me propusieron un nombre tremendo. ¿Para qué voy a contarte? Los nombres que me propusieron para el grupo de teatro. Nada tenían que ver con el teatro. Pero en fin, me dijeron, por la tarde regresamos, usted por favor piense en otro nombre. En fin, cuando llegaron a las 2 de la tarde volvieron a preguntarme, bueno, Galván, ¿qué usted? Rabindranath Tagore. Les conté la historia, les expliqué, intenté vanamente demostrar que era positivo que el grupo se llamara de esa forma. Pero no había modo, hasta que se me ocurrió la triste historia y a la vez atrevida de decir, no, bueno, mira, ¿por qué? Yo no entiendo, ¿por qué no vamos a ponerle a un grupo de teatro para niños el nombre del jefe de las guerrillas de la India? Fue realmente sorprendente, yo me asusté cuando lo dije, pero fue una palabra mágica. Guerrilla fue una palabra mágica, era el momento, era la circunstancia, y automáticamente, bueno, espera, no, sí, no, está bien. Pasaron los años, realmente yo me quedé muy asustado. Yo dije, ahora cuando alguien vea, y el pobre Rabindranath, me imagino que un alma como esa se haya un poco, me haya visto desde su lugar, un poco con cierta incomodidad, aunque sí me comprendió, pienso que me haya comprendido. Al cabo lo asumieron y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como dice Martí, y terminé al cabo de los años pidiendo disculpas a todas aquellas personas. Te cuento esto porque
un poco te da una idea de cuán difícil era todo hasta poner el nombre a un grupo. ¿Cuán difícil ha sido sostener un proyecto como el grupo Guiñol de Remedios? Te decía que muy difícil, muy difícil. Empezamos porque no existía entonces ni remotamente las posibilidades de tener un sitio, un lugar desde el cual o en el cual materializar esas ideas. Y un poco que nosotros habíamos llegado a Remedios, que tendría que decirte que fue un acto casi de maravilloso, porque Remedios, desde que llegué a él, fue como si formara parte de mi vida, como si yo supiera de antemano que iba a estar aquí hasta el último tiempo. Fue realmente mágico lo que me sucedió con Remedios. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con niños. Empecé a trabajar como instructor de arte. Me gustó tanto el trabajo que fue muy acertado, tuve muchos premios y en los festivales nacionales. Entonces, que es una lástima que se hayan perdido. Es una lástima que esos festivales no continúen porque eran un verdadero estímulo para los instructores de arte. Entonces, siempre concebido como artista y no como maestro, porque quizás haya materias específicas en las que se puede hacer maestro de arte, pero en el teatro, si no se es actor, no se puede educar un actor. Entonces sucede que de pronto un buen día se me apareció una persona con un títere, un maravilloso muñeco, y me entusiasmé con ellos y ya en el año 1967 nos reunimos un 5 de septiembre y fundamos un pequeño grupo que entonces ni soñaba con ser un grupo profesional. Fue algunos de esos actores que me acompañaron entonces todavía me acompañan. Ah, sí. Ahora le aseguro yo que pagarán por los... Ya verás que te voy a casar y en un segundo legal, pues no te gustará. Seguro que no lo hará. Ay, seguro que sí lo haré. ¡Taramba! Óigame, de ningún modo podrá ponerme una cara encima. Y ahora sí no. ¿Qué le anima? Pues por una sencilla razón, ¿eh? Y no me digas caramba, ni sonsa, ni caramba. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y te contaba, te decía que mi generación fue una generación fundacional por la dinámica de los tiempos que vivimos. Eran realmente tiempos muy raudos en todo. Claro, había un contenido espiritual mucho más fuerte, había una presencia del espíritu mucho más fuerte que la que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Hablábamos ahorita de la alexitimia, esa enfermedad del desamor, y hablamos un poco de la pérdida de la ternura y hablamos un poco de generaciones completas que ya no... la idea del afecto, la idea de la comprensión del entendimiento se ha ido perdiendo. Es increíble, en el siglo XXI, la etapa de la supermodernidad, la llamada posmodernidad, el hombre sigue siendo el mismo hombre a veces de las cavernas, a pesar de tanto desarrollo. El hombre tiende a seguir siendo el hombre de las guerras, el hombre de la ausencia de paz, el hombre de las confrontaciones, el hombre de las incomprensiones, el hombre lamentablemente que aún comulga con el ciberespacio a través del internet y hace brujería. Es asombroso, pero es así, es el mismo hombre realmente. Entonces te decía que crear un grupo, se habían creado los hermanos Camejo y otras personas habían ayudado a crear a lo largo de todo el país en las diferentes cabeceras provinciales. Habían creado los grupos Edad de Oro y los grupos Teatro Guiñol. Recuerda que eran 6 provincias nada más. Sí. Y bueno, comenzaban estos grupos a tener sentido de existencia, es decir, a saber por qué se habían fundado. Y los primeros directores, los primeros actores comenzaban a tener conciencia también
de lo que significaba el arte del teatro. Y de pronto, bueno, en medio de aquella locura aparece un grupo de Guiñol en Remedio, alguien que propone que alguien venga a asistirle, vienen a asistirle, los compañeros entonces del Teatro Guiñol de Santa Clara, fabulosos compañeros con los que mantuvimos siempre excelentes relaciones. Y estuvieron aquí, nos dieron un curso y de pronto, bueno, ya en el 68 estábamos profesionalizados. ¿Cuándo fue que tuvieron una sede? Porque de ese momento en que se decidió reunir ese grupo de personas dispuestas a seguirlo, a que le dieran un local. Bueno, realmente íbamos a cumplir el 25 aniversario. Habíamos estado como los tarantos de un lado para otro, unas veces en la Casa de la Cultura, después definitivamente nos dieron el antiguo centro de veteranos. Pero era un lugar totalmente sin condiciones para realizar un trabajo meramente profesional. Y al fin teníamos aquí por primera vez un secretario del partido, por primera vez en aquel momento un secretario del partido con una visión realmente asombrosa, era Héctor Martínez. No lo olvido porque realmente sería indigno, ¿no? Y ese señor nos llamó un día y nos dijo: Galván, bueno, ustedes merecen una sede, por favor búscate un solar, un lugar donde hacerla, porque ustedes lo han ganado. Y a mí me pareció un poco aquello como no sé, como perder el tiempo, pero en fin, nos sobraba entonces voluntad y deseo. Y salimos a buscar el solar y de pronto aparece un solar en el medio del pueblo, allí donde está la sede nuestra, que hoy pues podemos decir que es una de las sedes más idóneas que tiene el teatro para niños en Cuba, por sus características, desde el punto de vista del edificio. Ahora, Santarán, vamos a otro lugar a seguir haciendo maraña. Pues vaya bien, vaya bien, Y de pronto le cambiamos al INDER entonces el solar por el centro de veteranos, pero le dijimos que necesitábamos que aquello se abandonara porque hacían prácticas de boxeo allí. Y de pronto un buen lunes ya teníamos allí los camiones derribando la cerca y de pronto en 2 años se construyó el Teatro Guiñol de Remedio. Allí trabajamos todos, los actores, el director, dejamos allí una parte importante de nuestra vida. Eran tiempos muy difíciles, ustedes lo recuerdan, no sé si usted vivía entonces, eran tiempos muy difíciles para todos y conseguir, por ejemplo, 300 losas era casi un acto. Yo creo que lo sigue siendo. Sí, bueno, sí, lo sigue siendo heroico. Yo creo que hemos vivido una historia de heroicidad, o sea que solo han vencido continuamos las viviendo, personas sí. fuertes como usted, evidentemente. Sí. Y te puedes imaginar que yo iba a buscarme, él me orientaba, me decía: usted vaya a buscar las 300 losas a tal lugar. Yo iba y él me decía: si te dicen que no, dile que no a ti, que me llamen a mí, me digan que no y usted solamente asuma el sí y vaya con el carretón y recójala. Y así fue. De pronto tuvimos la sede, no tenía las condiciones que tiene ahora en este momento, que está climatizada, adecuada de manera que el espectador se sienta más cómodo, pero era así, fue así. ¿Quiénes integran el grupo actualmente? ¿De dónde se nutre el Guiñol de Remedio? Bueno, en principio
te cuento, yo mismo lo formé. Yo tengo actores allí, actores realmente muy avesados que poseen premios a Caricato, premios de festivales importantes como el de Camagüey, premios nacionales en otros festivales. Personas muy capaces que llegaron allí al Guiñol simplemente con un poco de amor, que me parece lo esencial. Y me parecía entonces, y lo sigo creyendo, si me dejaran seguir formando mis actores, creo que fuera mucho mejor que tener que recibirlos de una escuela donde a mi juicio, y pido disculpas por esta opinión, a mi juicio no se les da una formación realmente, es decir, que habría que acercarlo más a los grupos, a los intereses de los directores, de las tendencias artísticas de la provincia, en este caso particular. Y bueno, decidí formar mis actores. Como era instructor de arte y me había preparado para eso, creo que nunca he dejado de ser instructor de arte, es la verdad. Pues comencé a formarlos y de pronto era como escribir una obra de teatro, era como hacer una puesta en escena, formar un actor es realmente y verlo después en el escenario y hacer cosas realmente impresionantes. Es realmente un motivo de dicha, es un motivo de gozo, es un motivo de placer inenarrable. Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Será algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí. Reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran.